Bienvenido a nuestro segundo capítulo del podcast Auditamos.cl. Desde el Café Mangata, que hay en el Carro Norte, estamos para exponer y empoderar toda la educación financiera a ustedes que viven en comunidades de edificios, condominios, a través de nuestro canal web. Hoy día conoceremos las responsabilidades y las obligaciones que tiene un comité de administración en el ejercicio en el control de una administración. Nos invitamos a visualizar las siguientes preguntas. Bueno, en ejercicio como firma auditora hemos encontrado muy recurrente la frase que la rendición de cuentas no son aplicables a la fecha de hoy porque estamos esperando la reglamentación de la nueva ley de copropiedad. Como a su vez las comunidades no tienen balance porque no son empresas. O por otro lado, establecer ciertas acciones de procesos financieros contables que generalmente por un tema de desconocimiento y omisión se omiten. Y por otro lado, el comité de administración no está empoderado en identificar esta obligación mediante su cargo ante los residentes, como estábamos viendo en el capítulo anterior. Es importante establecer que la función de la Secretaría Ejecutiva de Condominio es fiscalizar todas las variables financieras, de hecho. A través del artículo 91, todas las acciones que deriven responsabilidades en términos penales y civiles, en el fondo ante una pérdida financiera o patrimonial de la comunidad. Y por otro lado, ante el artículo 93, donde a través de esta misma acción de identificación de una acusación ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio, la Secretaría aplica una multa por incumplimiento y omisión ante las normativas que establece el administrador en ejercicio mediante el Registro Nacional de Administradores y sus obligaciones financieros contables, como a su vez la falta de gestión del comité. Por tal motivo, hoy día el gran tema que hemos escuchado mucho es que los comités creen establecer una acción de gestión de acuerdo a su criterio. Hoy día la nueva ley de copropiedad establece parámetros contables financieros que los administradores deben aplicar, como identificamos en el primer capítulo. Y por otro lado, el comité de administración debe verificar, y esto nosotros interpretamos como algo erróneo la ley, porque el comité de administración no tiene mucho tiempo para revisar, documentar y a su vez conciliar, porque prácticamente es como administrar dos veces. Para ello están establecidos este servicio de auditorías mensuales con el objetivo de blindar penal y civilmente a los comités de administración y evitar cualquier acción que se aplique en el artículo 91 de la nueva ley de copropiedad. En términos simples, el comité de administración hoy día tiene deberes a aplicar administrativos financieros contables y estos deberes y acciones administrativos están en procesos y estos procesos se aplican mediante una metodología que no aplica generalmente lo que hoy día aplica un comité de administración, que está basado en trabajar en incendios o en trabajar en ciertos criterios que por lo general se alejan mucho de las acciones contables financieras, no tienen balance, no tienen conciliaciones bancarias completas y a su vez no aplican, que es lo más importante, la rendición de cuentas mensual que tiene que aplicar el administrador mensualmente desde mayo del 2022 y están afectos a este mar de problemáticas que establece la nueva ley en términos que el cliente final, que es el comité, debe asesorarse correctamente en el ejercicio de su tarea como comité ante la asamblea. Bueno, tal como hemos visto en el capítulo anterior y se han dado cuenta hoy día, es que la actualización del reglamento, el hablar de la asamblea híbrida, el hablar de las multas, obedece solamente un 10% de las obligaciones reales que tiene que establecerse en la actualización del reglamento. Hoy día la oferta en Chile de actualización del reglamento está basado en un índole operacional, lo cual es una oferta muy incompleta y muy cercana al riesgo máximo hacia los comités de administración. Dado el contexto de la rendición de cuentas mensual, en la actualización del reglamento se debe ingresar el balance inicial, donde establece las cuentas iniciales, cuál es el fondo de reserva real, cuál es el nuevo fondo operacional. Entendamos que hoy día con la inflación el costo del funcionamiento de un edificio, un condominio ha subido en base al histórico promedio del fondo operacional, que hoy día puede ser un tercio incluso del fondo real de funcionamiento de una comunidad. Entonces hay que establecer cuál es el nuevo fondo operacional, cuál es el nuevo fondo de reserva, cuáles son las obligaciones, el concepto de las obligaciones y los derechos financieros. Por tal motivo, es clave incorporar el balance en esta actualización del reglamento. Por otro lado, ¿cuál es el proceso que tiene que aplicar el administrador en la rendición de cuentas?
no es en el proceso de firma o de generación de transferencia electrónica, no pasa por el proceso de cierre de gasto común, sino pasa por un proceso específico donde el administrador debe rendir cuentas documentadas a través de los movimientos de la cuenta corriente, ya sea cargos o depósitos bancarios. Y por otro lado, establece también cuál es el procedimiento que el comité de administración va a aceptar esta rendición de cuentas. ¿Cuál es el KPI promedio de yo puedo aceptar esta rendición de cuentas? En base a los ingresos y egresos, en base al pago de las cotizaciones provisionales, en base al pago del seguro, en base a todas estas obligaciones que establecen una potencial pérdida patrimonial, donde el comité de administración debe tener el resguardo absoluto de que estas acciones se están cumpliendo en forma correcta ante el copropietario, arrendatario y ocupante. Entonces, establecer este es el marco formal financiero contable, y recién en base a este marco, que es el 90%, estamos hablando recién de la asamblea híbrida, y estamos hablando también del concepto de las acciones correctivas en base a las multas de convivencia, en base a las multas que establecen un control financiero, establecen un control de los parámetros con el objetivo de blindar la plusvalía de los departamentos o casas en base al valor de arriendo y venta de las casas. Entonces, por tal motivo, es un marco global hoy día que claramente las firmas auditoras están mayormente preparadas para establecer una actualización completa del reglamento de copropiedad en base al cumplimiento del artículo 15. Bueno, aquí hay un gran cambio de paradigma. Estamos acostumbrados históricamente que las asambleas sean llevadas por los administradores en turno, y por tal motivo es el administrador que hace la presentación y el que lleva toda la gestión de las asambleas ordinarias en términos generales hacia los copropietarios. Por otro lado, también estábamos acostumbrados que el copropietario tuviese el poder y que el arrendatario tuviese un poder de representación en base al copropietario. Y por otro lado, este concepto de que el comité de administración es una entidad que va a visualizar mediante una presentación de la administración este funcionamiento lógico del gobierno corporativo financiero en la comunidad. Hoy día eso cambió. ¿Por qué razón? Establecemos que a través del artículo 16 claramente dice quien preside la asamblea ordinaria es el presidente del comité. ¿Ya? Si bien es cierto, esta citación la puede hacer la administración y la puede hacer también el presidente del comité mediante carta certificada o mediante correo electrónico, porque hoy día se establece como medio de comunicación el correo electrónico y la carta certificada, no el WhatsApp, ojo con eso. Se establece también que el presidente del comité es el que debe rendir cuentas hacia la comunidad y preside, más que nada, preside la asamblea ordinaria ante el proceso de rendición de cuentas que hace la administración. Y ese tema se cruza con la rendición de cuentas mensual consolidada, que recuerden que el administrador tiene que rendir cuentas desde mayo de 2022 mensualmente, rendir cuentas al comité de administración, y esta rendición de cuentas consolidada en base a esa fecha de la asamblea pasa a ser una acción formal ante todos los que participan en la asamblea, ya sean copropietarios, arrendatarios y ocupantes. Por tal motivo, es un proceso crítico, porque la asamblea incluso puede rechazar esta rendición de cuentas, puede rechazar el balance, y al ser rechazado un balance, la administración tiene que dar un plazo de 15 días a modo de dar una explicación, y posteriormente esta explicación del balance, que puede ser rechazado por la asamblea, se puede dar también una aprobación mediante una asamblea ordinaria o mediante una consulta por escrito. Entonces, hay muchas acciones que con la auditoría esos procesos se eliminan, porque la auditoría es una entidad externa que valida los números, valida en base a los movimientos de cuenta corriente, valida en base a la rendición de cuentas mensual, y esa presentación de rendición de cuenta auditada evita en primer lugar el desenlace que una persona puede rechazar una rendición, puede estar de desacuerdo con un balance, o a su vez puede afectar la responsabilidad penal y civil de un comité por un criterio que a lo mejor no está validado financieramente contable por un externo. Este escenario generalmente se aplican en escenarios donde un comité se toma un edificio, o un administrador que es un proveedor también se toma un edificio. ¿Esto qué quiere decir? Comunidades que generalmente no se aplican a asambleas ordinarias anuales obligatorias, hoy día también es obligación una vez al año rendir cuentas en la asamblea ordinaria,
Y muchos reclamos de copropietarios, arrendatarios y ocupantes donde no se aplica esta formalidad en términos de rendición de cuentas como una asamblea interanualmente. Y estos puntos súper importantes porque el foco, entiendan ustedes que el foco de la administración es aplicar el mandato del comité. ¿Y cuál es el mandato del comité? Que lo recibe la asamblea. Ese es como el gobierno interno de un edificio. La asamblea da las directrices al comité y el comité da las directrices a la administración. Y la asamblea, ¿cuál es su foco? Es blindar la plusvalía metro cuadrado de arriendo y de venta a los departamentos o casas. Ese es el foco y por eso se nombra un comité de administración en ejercicio que represente los intereses de los copropietarios y la asamblea. Por tal motivo es súper importante que el administrador en su ejercicio, en primer lugar, es blindar la responsabilidad penal del comité y por consecuencia va a blindar las responsabilidades en términos de blindar la plusvalía. Cuando no se aplica este criterio y se aplican criterios personales, donde en caso de que haya un administrador que se enriquezca ilícitamente a través de proveedores amigos, a través de acciones de reparaciones, donde no hay cotizaciones formales que respalden esa acción con 3 proveedores, donde se vea que hay un lucro personal y no ver la capacidad de resguardar los estados financieros y gastar en forma objetiva ciertas reparaciones, ciertas acciones de una comunidad donde se vio un enriquecimiento propio, ahí se aplica directamente la administración desleal, donde un comité de administración no considera una asamblea, no considera a los copropietarios y administra por un bien propio, a lo mejor porque está arrendando departamentos y su rol es aumentar el ratio de arriendo y no le interesa la copropiedad, no le interesa las mantenciones, no le interesa la plusvalía, no le interesa pagar los sueldos, pagar las cotizaciones, no le interesa el concepto de rendición de cuentas mensuales con el balance obligado. Todas esas acciones hoy día están penalmente a través de la nueva ley de copropiedad mediante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. El solo hecho que un administrador sea acusado por una administración desleal obedece inmediatamente a una de las causas de término en su licencia como administrador. El solo hecho que un comité de administración se enrede en este escenario de tomarse un edificio, administrar en términos personales una comunidad sin tener la copropiedad a través de una asamblea, también puede ser acusado por administración desleal y eso es un delito económico penado con un delito económico y eso pasa por otras normativas adicionales donde el comité responde con su patrimonio personal financiero ante una pérdida patrimonial, o sea, ante pérdida financiera de acuerdo a los flujos de una comunidad de la cuenta corriente. Entendamos que las comunidades hoy día, como ya se han dado cuenta, están compuestas por arrendatarios, ocupantes y copropietarios de acuerdo al artículo 5. Y por otro lado, de acuerdo al artículo 7, los gastos comunes son un gasto, una obligación financiera, económica. ¿Ya? Por tal motivo pasa a ser un título ejecutivo y ser cobrable ejecutivamente a través de una cobranza judicial en gastos comunes. Por otro lado, las autoridades, ¿qué es lo que hacen? Blindan la gestión de un comité de administración a través de un administrador. Porque recuerden que el objetivo de esta ley es entregarle más herramientas de control y a través de obligaciones también al comité de administración de controlar financiera y contablemente a un administrador. Por tal motivo el comité de administración hoy día no se puede lavar las manos en base a desconocer ciertas materias financieras que obedecen a su cargo como rol como directivo y por otro lado el administrador tampoco puede desconocer sus obligaciones de acuerdo al artículo 20 donde establece todo el layout completo de sus obligaciones como administrador en ejercicio en el derecho de administrar una comunidad. Por tal motivo, ¿qué es lo que hacen las autoridades? Las autoridades en primer lugar identifican todo el proceso desde la emisión, cargo y administración de los recursos hasta el fondo de reserva, que ha sido correctamente operado, que no hay desviaciones de flujo externo, no hay desvíos de dinero, que es algo básico, que se paguen las cotizaciones previsionales de los trabajadores, que se cumplen los procesos operacionales, las certificaciones, las sanitizaciones, los sellos, toda la parte esquemática operacional de una comunidad, que haya un rol de cuidado de plusvalía. Esto obedece a una separación entre la responsabilidad penal y civil de un administrador
y de un comité de administración. Entonces obedece eso a un accionar más eficiente en el gobierno corporativo de un edificio, un condominio. Entonces entendamos que hoy día las auditorías no son una revisión de cuentas. Una auditoría es cuando se revisan todas las obligaciones 360 grados de esta persona jurídica que es la comunidad, que conlleva temas financieros, operacional, contable, recursos humanos, o sea, en el fondo blinda un correcto funcionamiento y que termina su resultado ante una presentación en una asamblea ordinaria, donde se establece esta rendición de cuenta correcta, donde se establece un balance auditado y lo más importante, establece un parámetro de control, cosa que la comunidad no desvíe recursos que puedan aumentar innecesariamente los gastos comunes y a su vez brinden al presidente del comité en ejercicio mediante el artículo 16, donde él preside la asamblea ordinaria y se efectúa a través de la administración este concepto de rendición de cuentas. Efectivamente, una auditoría separa el antes y el después en un gobierno corporativo. ¿Esto qué quiere decir? Recuerden que los comités de administración toman decisiones, como a su vez controlan la gestión de una administración. Por tal motivo, cuando asume un comité de administración, es súper importante separar este escenario, donde el comité nuevo recepciona a la comunidad con sus obligaciones efectivas o no efectivas. ¿Esto qué quiere decir? El comité de administración nuevo tiene que identificar que todas las obligaciones financieros contables, como a su vez toda la dirección de recursos humanos, el pago de las cotizaciones, sean aplicados correctamente, que el ejercicio de la rendición de cuentas mensual consolidado ante los periodos anteriores se hayan aplicado correctamente, donde el administrador efectivamente haya hecho una rendición de cuentas mensual en ejercicio hacia el comité de administración y que a su vez a través de un libro formal de rendición de cuentas se certifique a través del comité la aceptación o el rechazo de esta rendición de cuentas mediante la firma ante cada director del comité mensualmente como un proceso. Y establece también la identificación también de los procesos administrativos que tiene que establecer, por ejemplo, que el presidente del comité saliente tiene que entregar el libro de acta al presidente del comité interno de un nuevo comité, donde se establecen todos los criterios establecidos en el control del management de la gestión de la comunidad. Por tal motivo, es eficiente la auditoría en un cambio de comité, es eficiente la auditoría en un control mensual de la auditoría, es eficiente la auditoría en un concepto de rendición de cuentas ante una asamblea y es eficiente también por un comité desde que un comité de administración hoy día tenga un servicio de resguardo y de blindaje de auditoría mediante las obligaciones que establece la ley ante la administración en la rendición de cuentas, en el balance, establecer como un parámetro de control y que este comité establezca un desde en términos de la representación de los copropietarios en ejercicio ante una comunidad. Bueno, mediante esta nueva ley de copropiedad vamos a empezar a ver la priorización o la extensión de estos servicios de auditoría y es súper importante que los comités puedan identificar también qué es un servicio eficiente y transparente y profesional en términos de la aplicación correcta de una auditoría mediante el ejercicio del blindaje penal y civil de un comité. Y para ello nosotros les vamos a explicar qué tipo de oferta hay hoy día en la industria de la auditoría. Entendamos que hay ofertas donde indica en primer lugar que la auditoría, el concepto de auditoría es un concepto de mejora continua ante los procesos efectuados en una organización. En ninguna parte de esa definición hay un aspecto negativo, hay un aspecto de criterio de generar problemas. Por tal motivo, el primer KPI, cuando se ofrece un servicio de auditoría mediante un mensaje de demanda, mediante un mensaje de aplicar acciones penales e incluso indicar también que son peritos contables judiciales, eso es un pésimo indicio porque la autoridad es un externo que aplica una fotografía en un escenario X y establece un control y un plan de mejoramiento a modo de optimizar los gastos comunes futuros, como a su vez también minimizar los riesgos penales y civiles que establece hacia el comité de administración y en ejercicio de blindaje hacia el administrador que está ejecutando esta acción mediante la asamblea. Otra problemática también, entendamos también que el perito contable judicial es asignado cuando se aplica una demanda a través de la fiscalía y el fiscal llama a un perito contable a través de la PDI y un profesional
de la Policía de Investigaciones cumplen el rol de perito contable. ¿Por qué? Porque las autoridades levantan evidencias. Las evidencias son identificadas por este perito contable y son transformadas en delito económico y son notificados al fiscal, y el fiscal asigna un abogado y asigna una causa. Por tal motivo, cuando usted le ofrezcan una autoría de un supuesto perito contable, eso es totalmente falso. La segunda acción importante ante una contratación de una autoría es identificar en el ejercicio el core business de ese proveedor. ¿Se dedica a la auditoría o tiene un servicio de administración en la página web 100% administración y que dentro del ítem de administración sale auditoría? Ese proveedor no es el correcto. ¿Por qué razón? Porque su objetivo es tomar más administraciones. Por tal motivo, el foco de ese servicio va a estar basado en transformar problemas, en transformar finalmente toda esta sumatoria de temáticas, en terminar de decir, yo le administro el condominio. Y ese no es el rol de una firma auditora. El rol de una firma auditora es identificar evidencias, procesos de mejora y, lo más importante, soluciones a los problemas que están efectuando en la comunidad. Tenemos otro proveedor tipo que empieza a subdividir la autoría. Cuando me ofrecen una autoría financiera, una autoría de contabilidad, una autoría separada en recursos humanos, una autoría separada en la parte operacional, una autoría separada en el riesgo. Ahora muchas autorías de oferta se habla de riesgo mediante la oferta de nosotros, que hablamos de riesgo siempre, porque es el core de nuestro negocio. Es súper importante establecer que la autoría es una identificación de todas las obligaciones y todos los riesgos que tiene una persona jurídica. Y en esta persona jurídica, que es una comunidad de edificio condominio, tiene recursos humanos, tiene finanzas, tiene contabilidad, tiene parte administrativa, tiene dirección operacional, tiene dirección de riesgo, y lo que se evalúa en autoría es un completo contorno de todas las obligaciones a modo de dar una objetividad y, lo más importante, un blindaje al comité de administración y un blindaje a la administración en ejercicio, con el objetivo de presentar un plan de mejora y un plan de validación ante la asamblea. Por tal motivo, esos son los errores más recurrentes que ustedes están expuestos al tener un servicio de contratación de auditoría. Es importante establecer que el servicio de auditoría completo es una expertise en el riesgo y la expertise en un servicio financiero. Como ves, el mundo de la copropiedad inmobiliaria se amplió, el mundo de la nueva ley de copropiedad se amplió en términos de las obligaciones al comité de administración. Nosotros, como firma auditora Auditamos.cl, estamos para empoderar al comité de administración, para empoderar a los residentes que habitan en la comunidad y para ayudar eficientemente en la gestión de un administrador en el ejercicio de sus servicios de administración. Para ello te invitamos a contactarnos a Auditamos.cl, donde somos una firma experta. Llevamos prácticamente desde el año 2001 trabajando como firma auditora en las comunidades, con una expertise enorme de más de 3.000 edificios auditados en todo Chile. Y lo más importante, blindar tu expectativa en términos de la plusvalía de tu departamento casa y, por otro lado, blindar la responsabilidad penal y civil del comité y tu administración. Contáctanos en info@auditamos.cl. Desde Mangata te damos los saludos.